Gala Cultural. Bien, ya les comentábamos que estamos en compañía de Carlos Nina Gómez, uno de los periodistas y escritores dominicanos, como he dicho, más prolíficos de las últimas décadas, que hasta ahora se había destacado más que nada por su labor editorial y de difusión, entre otras cosas, de manifestaciones del deporte como el boxeo, la propia pelota, etcétera. Pero Carlos Nina ha puesto en circulación recientemente una novela sobre la que queremos conversar con ustedes a propósito de que, Carlos, esto es un tanto autobiográfico, este texto tuyo. No, muchas gracias, es un placer. Para llegar aquí, para yo estar aquí, tuve que romper muchísimos esquemas diarios míos, mi agenda. No, pero te lo agradecemos. Sí, Nina. lo primero es profundamente. Además, los escogidistas están hoy muy deprimidos. De eso vamos a hablar después. Tuve que reducir mi... El Licey ganó, por si acaso, Carlos Nina, no te había enterado. Reducir mi caminata de 10 kilómetros, la reduje a 8. Llegué más temprano al mirador a las 5:30. Pospuse una actividad con una de mis hijas para estar presente aquí, y además de eso me atraparon los tapones. La ciudad pero mira, te lo agradecemos tanto que hasta don Pedro Cava, director de Tacer TV, te lo agradece. Sí, mi amigo Pedro Cava. Claro. Un placer, estoy dispuesto a responder todas las preguntas, no evado preguntas. Sí, del análisis deportivo de deportes como el boxeo a la literatura, ese tránsito. No, realmente no. Bueno, yo tengo 14 libros escritos, de los cuales 6 son de boxeo, los otros son de deportes variados, incluyendo uno de deporte salud, donde yo hago una radiografía de la importancia de lo que es el deporte para la salud y cito a importantes médicos dominicanos y extranjeros. Pero además de eso, yo escribí un drama sobre Laura Hernández, que se llama Laura Hernández, Drogas y Cárcel, que es un drama de la periodista puertorriqueña Laura Hernández, que por cierto tengo que ir a Puerto Rico en estos días, porque le voy a revelar a ustedes, ella está escribiendo un libro sobre sus vicisitudes, sus penas que pasó aquí en cárceles dominicanas. Sus avatares. Con ocasión del apresamiento de ella, su esposo, entonces, Marco Irizarry, y otros 6 boricuas, que fueron acusados de traficar con 70.4 kilogramos de cocaína. Un escándalo. Entonces nosotros, yo era corresponsal del periódico Primera Hora de Puerto Rico en ese entonces, y cubrí ese evento, entonces después escribí un libro sobre eso. Y además, ahora reciente, el 21 de agosto, escribí mi novela, que puede venir la segunda parte, donde yo hago ¿sabe que la novela es una... ¿Es ficción? No, la novela es ficción y realidad. O sea, porque la novela, usted... ¿O realidad ficcionada? Sí, porque hay hechos novelados. Sí. Pero en esa novela que yo escribí es una realidad. O sea, el 85% de lo que está plasmado en esa novela es real. Y hay nombres ficticios, hay nombres reales. Se llama El Manicero de San Carlos. Es sobre un niño huérfano, indigente, andrajoso, vendedor de maníes, vendedor de paletas, limpiabotas, echando viajes en el mercado, etcétera, etcétera. Un realengo. Sí, no, realengo no, porque entonces traemos, no, pero un muchacho y además iletrado, ¿verdad? Sí. Y entonces yo hago una narración de ese muchacho, que es una personalidad del país, está vivo, pero que sus años, desde que incluso yo diría que está en el vientre de su madre, porque su madre murió cuando él tenía 2 años, y a partir de ahí, en los últimos años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y además narro hay algunos hechos trascendentes de los regímenes pasados, sobre todo el régimen del doctor Joaquín Balaguer, de 12 años, que él forma... él no entra en los 12 años realmente, pero entra en los últimos años de Trujillo, pero y parte de la Revolución de Abril, y narro, hay una escena también ahí de Amílcar Ricard, precisamente, te lo dije antes de que el libro saliera, porque él también después fue estudiante y
y participó en un acontecimiento importante del 9 de febrero de 1966, que ahí fue que murió Amelia. Él tenía estaba en como 4 años de primaria, etcétera. O sea, son acontecimientos muy importantes, trascendentes, reales, repito, como una novela, pues hay eventos ficticios también, pero realmente la novela es real. Entonces, otras producciones que tengo normalmente mis libros son de deportes. Acabo de, en Miami recientemente, puse en circulación esa novela, puse en circulación otros 2 libros sobre la prensa deportiva de América Latina y el Caribe y sobre la prensa deportiva de República Dominicana, y le doy un avance de que estoy trabajando un nuevo libro sobre boxeo. Hace mucho no escribo sobre boxeo, pero un libro que no voy a revelar el tema porque es un tema muy importante y que me voy a tomar la inmodestia quizás de decir que ese libro que yo estoy escribiendo no lo ha escrito ningún escritor ni de Estados Unidos ni de nadie, por un tema bastante... Ni en inglés ni en español. No, bastante singular el tema, y lo estoy trabajando. Precisamente anoche, cerca de las 2:30, terminó un nuevo capítulo. Estoy trabajando en esa obra de boxeo, porque mucha gente... Tú sabes que a mí se me ha encasillado en el boxeo. A mí me dicen, Nina Gómez, boxeo. Entonces, yo a veces me incomodo y otras veces no. Porque tuve la oportunidad de trabajar 15 años con una agencia internacional de noticias, con Night Press International, y los estadounidenses, el periodismo de Estados Unidos es un periodismo muy especializado. Yo trabajé 15 años con la UPI y a mí se me ubicó en el boxeo. Me dijo, tú vas a cubrir boxeo. Y cada vez que yo iba a un evento internacional, yo he cubierto eventos internacionales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y el Caribe, Panamericanos, Juegos Olímpicos, peleas de boxeo mundial, más de 30 peleas de boxeo mundial cubierto. Y a mí entonces la UPI me ubicó como cubrir el boxeo. Yo cubrí, por ejemplo, yo fui a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Me dijeron, tú vas a cubrir el boxeo para América Latina y fulano de tal va a cubrir el boxeo en inglés. Entonces yo cubría el boxeo en español y yo cubría en inglés. Es decir, que a mí me ubicaron en el boxeo. Entonces, pero yo ¿Te estaba... encasillaron? Sí, exacto. Me estás quejando de ese pero yo no me quejo encasillamiento. tampoco por eso, porque el periodismo debe ser especializado. Yo quería un libro una vez, que se llama Redacción Deportiva. Tiene 3 ediciones agotadas, donde yo en ese libro digo, con responsabilidad, categóricamente, sin rodeos, sin ambajes, que hay cronistas deportivos que escriben de todo y no saben de nada, porque no han sabido ubicarse en el espacio del conocimiento. Yo he escrito de béisbol, de olimpismo, de todo. Ahora, yo me ubiqué en el boxeo, y cuando se habla de boxeo, entonces piensan en Nina Gómez. ¿Tú entiendes? Pero no, pero yo he escrito, yo incluso una vez trabajaba en el Listín Diario, y tuve una polémica con el editor deportivo, y el editor deportivo firmó mi cancelación. Y entonces el director dijo, pero ¿y por qué tú vas a cancelar a Nina Gómez, que es un periodista tan bueno y cubre todo? No, entonces escúchame, entonces, digo al director del periódico, vamos adelante con eso. No, tráeme a Nina Gómez para la redacción central. Entonces yo tuve que trabajar en la redacción central, tuve que trabajar política, y me cubrieron a cubrir la campaña de Joaquín Balaguer. Yo, que toda mi vida desde niño he sido antibalaguerista, entonces yo cubrí la campaña de Balaguer como profesional. Entonces yo tuve que hacer noticias de política partidaria, pero esa fue mi responsabilidad. Sí. Carlos, a propósito de que estamos ya en lo que... Yo quiero hablar entre periodismo y literatura. Sí, pero... Sí, pero espérate. No, pero, porque este no es el único caso. Pero permíteme. Sí, claro. Permíteme. Adelante. A propósito del boxeo, que tú, efectivamente tú... No, él no quiere que le... No, yo quiero, claro que sí. A pesar de todo, el boxeo luce en nuestro país muy alicaído. Cada vez que me pasen esa pregunta, yo digo, es que muchos segmentos de esta sociedad están alicaídos y el boxeo forma parte de la sociedad. Pero, no obstante, aquí tenemos mucha calidad en el boxeo. Tenemos 16 campeones mundiales en toda la historia. El primer campeón mundial, Carlos Teo Cruz, 29 de junio de 1968. Y el segundo, 1 de julio de 1976, Juan Guzmán, que le ganó aquí a Cieguito Ríos en el Palacio de Deportes. Yo me metí de chivo en esa pelea,
porque yo no ni siquiera era periodista, pero era muy amante del boxeo y me metí de chivo en el octavo asalto. Y hemos dado 4 campeonas mundiales, sí, en sentido general, nosotros tenemos 21 campeones mundiales, 16 varones y 4 hembras, bueno, 20. Entonces, quiere decir que el boxeo aquí ha avanzado, pero hay una serie de problemas que ustedes conocen de la sociedad dominicana, muchos problemas. Sin embargo, el boxeo a nivel general, y ahora mismo acabo de escribir un reportaje sobre eso, la perspectiva del boxeo internacional para el 2014, está muy alto. Yo puedo hablar con hechos, porque cada vez que hay una pelea importante, sobre todo en Las Vegas, Nevada, en Nueva York, Atlantic City, yo la cubro para el periódico El Caribe, y el boxeo está muy alto fuera del país, sobre todo ahora, tras el retorno de Manny Pacquiao el pasado 23 de noviembre en Macao, China, cuando derrotó a Ríos, a Brando Ríos. Y entonces, después, antes de eso, se había registrado una importante victoria de Floyd Mayweather Jr., a quien yo califico, y no solamente yo, sino la mayoría de los cronistas estadounidenses de boxeo, como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, que le ganó a Canelo Álvarez. Yo tuve la oportunidad de estar en esa pelea en el Hotel MGM de Las Vegas, Nevada. Es decir, el boxeo está alto fuera del país, no está muy alto aquí por razones obvias, razones económicas, con el dólar a 43 por 1. Si, por ejemplo, si se monta una pelea de título mundial aquí, por ejemplo, Javier Abel Fortuna, que es el boxeador que más cerca está de volver a pelear por un título mundial, fue campeón mundial, pero perdió el título en la báscula, no dio el peso. Si hay una pelea de título mundial aquí y al campeón le va a dar, por ejemplo, $100,000, que es poco dinero, 100,000 son 4,5 millones de pesos dominicanos, y que le den 50 al abejón, son 2 millones, o sea, en sentido general, esa pelea se va a llevar 10 millones de pesos, no hay capacidad económica en este país para montar esa peleita del campeonato mundial, esa peleita. No, se va el tiempo, y yo no quería que se fuera el tiempo sin que tú reflexionáramos un poco entre periodismo y literatura. De los que tanto se ha escrito, ríos de tinta sobre ese tema, desde Vargas Llosa, García Márquez. ¿Forma parte Nina Gómez de esa tradición latinoamericana que se imbrinca desde el periodismo hacia la literatura? No sé si forma parte, pero la literatura y el periodismo se concatenan, se fusionan, porque tú has mencionado a Vargas Llosa, a García Márquez, fueron periodistas primero que escritores. Yo no me considero escritor, yo me considero un periodista que trata de escribir libros, porque mi oficio es el periodismo. El oficio de Vargas Llosa es escritor, vive de eso, y de García Márquez, y de Isabel Allende, y de Andrés L. Mateo, para citar también escritores dominicanos. Yo soy un periodista que estoy incursionando en una literatura y trato de escribir libros, y entonces ya me llaman escritor. Pero mi oficio es periodista, porque, por ejemplo, a Vargas Llosa le dicen, tú vas a escribir ahora sobre la novela El Diablo Prendido en Candela. Entonces, a Vargas Llosa le dan $100,000 adelante para que escriba. Y entonces Vargas Llosa se siente a escribir, dura 2 horas escribiendo, toma un cafecito, se para, vuelve en la tarde y escribe. Yo no. Yo tengo que estar escribiendo noticias deportivas. Tengo que estar escribiendo mi programa de televisión de boxeo. Sí, porque hace mucho que conduce y produce. Sí, y entonces también tengo que a veces escribir mis libros. Y los libros yo les escribo por parte. Por ejemplo, yo voy a viajar ahora a Puerto Rico en marzo. Y en Puerto Rico duro 3 días. Y en esos 3 días hago aparte y escribo algunas líneas y voy escribiendo así. O sea, yo estoy escribiendo. Con el tiempo poco libre. Exacto, que te queda. No soy un escritor per se, porque yo no estoy siendo el oficio mío, sino el oficio mío es ser periodista, y ahí que mal vivo. Carlos, es cierto que entre algunos... bien vive, honradamente. Es que el periodismo va muy mal. Es cierto que entre algunos periodistas o cronistas deportivos existe algún tipo de competencia en esto de publicar libros. Porque dicen que hay un Mirabal que lleva creo que más de 16 obras. No, Mirabal lleva como 8, yo llevo 14. Ah, tú le ganas en esto. No, pero no hay competencia. Mirabal, admiro mucho a Frankie Mirabal, mi amigo,
Y es importante porque en los últimos años muchos cronistas deportivos, periodistas, han incursionado en la producción de libros. Eso es muy importante. Claro. Yo acabo de escribir una serie de artículos, pero como Yanela casi no le gusta leer el deporte. Yo escribí seis no arte y cultura. Yo escribí. ¿Y liceísta? Yo escribí. Digo, a un paréntesis, déjame decirte algo. Y eso parte de la literatura. Las cosas no son como comiencen, sino como terminen. El Licey tiene 2-0, pero la serie a 9. Desde el escogido. La esperanza es lo último que se pierde. Él está hablando desde el escogido. No, yo te estoy diciendo. Entonces, yo escribí una serie en mi columna Cuadrilátero que publico con el periódico El Caribe. 6 entregas, yo titulé Periodismo Deportivo y la ACD. La ACD es la Asociación de Cronistas Deportivos Santo Domingo, sus siglas ACD, que es el instrumento de los periodistas deportivos de Santo Domingo, que yo escribí esos artículos con la finalidad de que la gente, de que se adecente más el periodismo deportivo de este país, de que se academice Mira, más. ese otro tema que a mí me gustaría invitarte para que profundizara. Búscate esos artículos. Sí, vamos a profundizar sobre la crónica deportiva versus diciendo... versus intereses de las grandes corporaciones. Sí, te invito, ¿quieres? Importante. Yo bueno, no ya problema. Lo puse ahí el tema sobre la mesa. Está en la mesa el tema. A doña Laura Guzmán, que se comunique contigo urgentemente para la última entrega. Yo digo que hay que hacer una profilaxis en la crónica deportiva y hay que hacer el Congreso de la Crónica Deportiva, porque el Congreso no es más que un cónclave, un evento para revisar cosas o adherir cosas, hacer regenería. Porque tú sabes que si no... No hay problema. Sí. Aún y cuando en la librería cuesta. Sí. El título del libro. El Manicero de San Carlos. Hay otros libros ahí, pero el más Carlos Nina Gómez, el más reciente. El Manicero de San Carlos. Mañana hay otra cita cultural, don Guillermo. Claro, gracias, don Carlos. Un gran honor. Muchas gracias. Hasta mañana. Feliz día. Y a todos nuestros radio oyentes. Sí, 96.1 Quisqueya FM. Cada día. Hasta mañana.